Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la BitConf. Mi nombre es Lucas Roberto Fenoglieto, soy contador público, docente universitario e investigador. Y durante estos minutos que vamos a compartir, la idea es que hablemos un poco de qué pasa con el pago de salarios en criptomonedas en Argentina. ¿Cómo estamos? ¿Bien? No se escuchó nada, vamos de vuelta. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ahí me gusta más. Buenísimo. No sé si tienen para pasar las diapositivas. Em, Bueno, la realidad es que el pago de salarios en criptomonedas es una tendencia que viene sucediendo en los últimos años. Bueno. Y uno, cuando habla de pago de salarios en criptomonedas, está bueno entender desde dónde vienen. Hace algunos años atrás empezaron a esos trabajos tradicionales que por ahí estábamos acostumbrados, mi generación, la generación de mis papás, por ejemplo, que íbamos a un lugar fijo, determinado, todos los días, de lunes a viernes, cumplíamos un horario establecido, teníamos un superior jerárquico que nos decía las cosas que teníamos que hacer, cómo las teníamos que hacer, cuáles eran las fechas en que teníamos que realizar la entrega. Y si nosotros un poco nos separábamos de, digamos, de esas formas del deber ser de esas tareas, podían implementarnos o aplicarnos algún tipo de sanción disciplinar que iba a tener un efecto en nuestra economía. La realidad es que con el surgimiento de la pandemia, el COVID-19, empezaron a transformarse esos trabajos y ya no era necesario ir a un lugar físico determinado ni cumplir un horario en particular, sino que empezaron a haber nuevas formas de prestar servicios en donde mediaba la tecnología. Esos nuevos empleos son los que nosotros empezamos a conocer como empleos atípicos. ¿Por qué atípicos? Porque, por un lado, podíamos tener una multiplicidad de empleadores en simultáneo. Es decir, ya no trabajábamos para un solo empleador a jornada completa. Por otro lado, podíamos empezar a administrar nuestros tiempos. No era necesario que nos conectáramos a las 9 de la mañana y finalizáramos la jornada a las 5 o 6 de la tarde, sino que nosotros podíamos trabajar en el momento que quisiéramos nosotros. Otra de las cuestiones que se empezaron a visualizar es la deslocalización laboral. Ya no era necesario tener que concurrir a un edificio en particular. Los que trabajan en microcentro lo deben saber, el tiempo que se pierde para tener que ir a trabajar cuando podemos ser muchísimo más eficientes si trabajamos desde nuestra casa y nos ahorramos todos esos tiempos. Y esto fue un poco receptado por los empleadores y empezaron a tratar de captar nuevos talentos ofreciendo estas, estas libertades. Fundamentalmente, como les decía, flexibilidad horaria, no tener que concurrir físicamente a un lugar y empezaron a decir, bueno, en vez de pagar en pesos, ¿por qué no empezamos a pagar en moneda extranjera? Muchos se fueron, digamos, ayornando y adoptando esa metodología y otros un poco más arriesgados empezaron a pensar, ¿qué pasa si en vez de pagar con una moneda extranjera aparentemente fuerte, empezamos a pagar con criptomonedas? La realidad es que uno diría, bueno, esto es insignificante, son muy poquitos los que cobran salarios en criptomonedas, pero una encuesta que salió en enero de este año decía que en el 2022 de Latinoamérica el 2% cobraba su salario en criptomonedas. Un año después, 2023, ese porcentaje creció del 2 al 5%. Con lo cual, lo que nos está mostrando es una tendencia hacia la alza. Que se supone que en 2024 ese 5% va a ser aún mayor. Cuando yo vi ese número, dije, bueno, lo interesante es analizar quiénes son y qué sector de la población son los que están, digamos, dispuestos a cobrar sus salarios en criptomonedas. Y lo primero que pude diferenciar era, por un lado, el rubro de profesionales y por el otro lado, el rango etario. Cuando uno ve quiénes son los que están dispuestos a cobrar salarios en criptomonedas en Latinoamérica dentro de ese 5%, lo que ve es que la mayoría son programadores, ingenieros en sistemas, es decir, personas que están íntimamente relacionadas con la tecnología. No vamos a ver seguramente la persona que trabaja en un almacén, en un supermercado o, por ejemplo, bueno, acá recién hablaban de contadores o abogados que cobraban en cripto.
Pero el común denominador no está dentro de este sector, sino que es una población bastante específica con conocimientos en la temática. Y por el otro lado lo que vemos es el grupo etario. El grupo etario ronda entre los 25 y los 44 años de edad. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? El resto de los profesionales, ¿están interesados en cobrar su salario en criptomonedas? ¿Saben cuáles son sus implicancias impositivas? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? Y el resto de los grupos etarios, los que están por fuera de los 25 y de los 44 que les comentaba, ¿quieren o no quieren cobrar su salario en criptomonedas? Entonces, en ese momento yo, al ver esa encuesta, me hice una pregunta, que es la misma pregunta que me gustaría hacerle a ustedes y que se lo piensen, digamos, ustedes mismos. ¿Estarían dispuestos a cobrar sus salarios en criptomonedas? La realidad es que por ahí muchos de ustedes me van a decir que sí, otros dudan. A mi modo de ver, lo importante es que podamos analizar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas para así poder tomar la mejor decisión. Y dentro de estas ventajas o desventajas, tenemos estas que puse en pantalla. Una de las ventajas más importantes, a mi modo de ver, tiene que ver con la rapidez. La rapidez en que podemos cobrar ese salario, que puede estar en nuestras billeteras en cuestión de segundos, evitando todas estas dilaciones temporales que llevan la banca tradicional. Por el otro lado, tenemos los costos. La banca tradicional tiene muchísimas comisiones, a veces son bastante difíciles de entender, las comisiones suben, bajan, por lo general suben, son bastante onerosas y este tipo de plataformas nos plantean comisiones mucho más amigables para el bolsillo. Y la tercera ventaja, que para mí es muy importante, es la del acceso global. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo con una billetera, con un celular y con acceso a internet puede tener acceso a una billetera y así percibir su salario en criptomonedas. A diferencia de lo que ocurre con la banca tradicional, en donde generalmente tenemos que concurrir a un edificio físico, dar documentación, a veces demasiado exhaustiva, esperar largas colas para poder ser atendidos. Bueno, todo esto se vería beneficiado con el pago de salarios en criptomonedas. Pero no todo es color de rosas, sino que también tenemos que tener algunas cuestiones a tener en consideración. Yo lo puse como desventajas, pero también podrían ser oportunidades de mejora, particularmente lo de la educación y la capacitación. Pero empecemos por la primera. Volatilidad del valor. La charla anterior, no, la otra, estaban hablando, el orador hablaba de, bueno, ¿qué pasa con la volatilidad? Las criptomonedas por lo general suben, luego bajan, son bastante fluctuantes en cuanto a su cotización. Y eso obviamente que va a tener un impacto directo en las personas que perciben su salario. ¿Estamos dispuestos a que nuestro salario tenga una ganancia? Sí. Seguramente sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que la cotización baja y tenemos que ir al supermercado y comprar los alimentos para alimentarnos a nosotros y a nuestras familias? ¿Qué pasa si no nos alcanza? ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? Y sacando el plano económico, veamos el aspecto tributario. ¿Somos conscientes de que ese incremento de valor por ahí tiene implicancias tributarias de las cuales nos tenemos que hacer frente o no? Entonces, la volatilidad es una desventaja o una cuestión a tener en consideración a la hora de decidir si queremos o no cobrar nuestro salario en criptomonedas. La segunda desventaja que yo les decía, que para mí es más una oportunidad de mejora, tiene que ver con la educación y la capacitación. Hace 2 semanas atrás participé en un congreso en la ciudad de Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y la presidenta del Consejo de Ciencias Económicas de Cava presentó una encuesta bastante interesante que se realizó a los profesionales en ciencias económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa encuesta, la verdad que era bastante extensa, tenía muchísimas preguntas, y se le hizo una pregunta en particular a los profesionales vinculada a si estaban en contacto y si tenían conocimientos con criptomonedas en particular. Cuando vi los resultados, la verdad que me asombró bastante. Aproximadamente un 89% manifestó o no tener conocimientos o que esos conocimientos eran escasos y no suficientes. La siguiente pregunta
era, bueno, ¿ustedes están dispuestos a recibir capacitación como profesionales en ciencias económicas? Y más del 85% dijo que sí, que necesitaba tener capacitación. Y fundamentalmente, esa necesidad de capacitación es para poder adaptarse a las nuevas tendencias y que las incumbencias profesionales, de los contadores en particular, puedan ayornarse a las nuevas necesidades de los contribuyentes. Entonces la educación y la capacitación es una desventaja porque tenemos grandes grupos de la población que no están capacitados con estas tendencias y ahí las organizaciones no gubernamentales, las universidades, el propio Estado, los diferentes referentes nacionales e internacionales ocupan un lugar preponderante. Hace poquito estaba hablando con algunos colegas que hablaban de evangelizar acerca de la tecnología. Bueno, creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de que cada vez mayor cantidad de personas estén en contacto directo con estos conocimientos. Y la tercera desventaja es la regulación. Y cuando hablo de regulación diría una falta de regulación. Hoy en Argentina no tenemos un régimen de percepción de salarios en criptomonedas propiamente dicho. Y eso no hace más que, digamos, sacar o quitar la seguridad jurídica que los empresarios y que los propios trabajadores necesitan. Distintos organismos internacionales han receptado esta idea de pagar el salario en criptomonedas y han empezado a alzar sus voces. La Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cada uno de ellos ha empezado a hablar acerca del pago de salarios en criptomonedas. Algunos se han metido más de lleno, otros han tocado un poco más de oído, pero todos coinciden en algo, en que es necesario un régimen o normativa específica que regule la temática para tratar de asegurar los derechos de los trabajadores, que son la parte de la relación laboral más vulnerada o que menos digamos, recursos tiene, pero a la vez esos marcos regulatorios deben ser lo suficientemente flexibles para acompañar el desarrollo tecnológico y no funcionar como una traba, lo cual me parece sumamente interesante. Tomando estas ideas de estos organismos internacionales, me propongo preguntarles a ustedes si piensan que el pago de salarios en criptomonedas en Argentina es legal o no es legal. Levanten la mano los que piensan que es legal. Bien. Ahora, los que piensan que no son legal son el resto. O están dormidos. Bien. Bueno, está como medio dividido. Para dar respuesta a esa pregunta, lo que a mí me parece interesante es partir de un contexto global, ver qué pasa a nivel internacional y luego entrar en la normativa local argentina. Y para ello, lo primero que me parece interesante comentarles es que hay un convenio de la OIT, que es el convenio 95, que data del año 1949, vean lo antiguo que es. Y lo difícil que este convenio del año 1949 se ayorne a las nuevas tendencias actuales, laborales. Pero bueno, ese convenio tiene un artículo especial, que es el artículo número 3, en donde lo que determina es que el pago del salario debe efectuarse en moneda de curso legal. O sea que es una mirada un poco rígida respecto a cómo tiene que ser abonado el salario. Un poco después, temporalmente hablando, un grupo de expertos en este tipo de convenios se reunió y hizo una interpretación de este artículo número 3. Y lo que dijo es que básicamente se acepta el pago de salarios en especie y en otro tipo de monedas que sean convertibles en la moneda de curso legal del país. Por lo tanto, desde una perspectiva internacional, siguiendo estos lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, podríamos decir que no habría ningún tipo de inconveniente en decir que se paguen los salarios en criptomonedas. Ahora, venimos para la Argentina y nuestro marco normativo también es bastante antiguo y tampoco se ayorna a las nuevas tendencias laborales. Y lo que nos dice la ley de contrato de trabajo es que el salario debe ser pagado en moneda de curso legal, aceptándose el pago en especie. Pero el legislador en ese contexto, en ese momento histórico en el cual se sancionó la ley de contrato de trabajo, lo que estipuló fue un porcentaje máximo. Ese porcentaje máximo es del 20%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vos vas a poder pagar en especie,
pero hasta un 20%. ¿20% de qué? De, digamos, la escala salarial del convenio colectivo aplicable al trabajador en que estemos analizando. Ahora, cuando uno piensa en esto, dice, ¿por qué? ¿Cuál fue la intención del legislador en poner ese porcentaje del 20%? Bueno, la realidad es que trataba de garantizar la intangibilidad del salario. En criollo, para que todos lo podamos entender, lo que trataba de hacer el legislador es que si de repente yo trabajo en una zapatería, no me paguen el 100% en zapatos. Porque con zapatos no voy a poder ir al supermercado, no voy a poder pagar el salario, la escuela de los chicos, los impuestos, los servicios. No voy a poder hacer todas esas cosas que nosotros tenemos que hacer, digamos, en nuestra vida cotidiana. Entonces lo que quería hacer era tratar de garantizar que los trabajadores no se les pague en especie y que con eso, pagándoselo en especie en exceso, no pudieran desarrollar su vida normalmente. Pero el legislador, a mi modo de ver, nunca pensó en aquellos supuestos en donde el pago en especie fuera más beneficioso para el trabajador. Y aparentemente, por la demanda de los trabajadores y los beneficios que el pago de salario en criptomonedas podrían llegar a traer, este sería uno de los supuestos. Ahora, cuando uno analiza estos marcos normativos y ve que no existe un régimen de percepción de salarios en criptomonedas, lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, ¿por qué no existe? ¿Nunca nadie quiso presentar un proyecto de ley que presente un régimen de percepción de salarios en criptomonedas? Yo entiendo que en Argentina el pago de salarios en criptomonedas no es ninguna de las 3 prioridades de ninguno de los argentinos. ¿Será la, no sé, la 13ª? No lo sé. Pero si queremos una Argentina que se ayorne a las nuevas tendencias y que sea pionero y que impacte en el mundo, tenemos que destinar, aunque sea un poquito de nuestras energías, a tratar de tomar estas ideas. Y hubo un legislador en el año 2021, si mal no recuerdo, que lo que hizo es presentar un proyecto de ley de régimen de percepción de salarios en criptomonedas. Es de dominio público, está en internet, así que si quieren lo pueden buscar fácilmente, pero lo que hacía este régimen de percepción de salarios en criptomonedas era fijar la cantidad de criptomonedas que se podían utilizar, decía el momento de la conversión, la plataforma de referencia, planteaba los derechos de las partes a poder decidir hasta cuándo implementar el pago de salarios en criptomonedas y el porcentaje que ellos estaban dispuestos a percibir ese salario en cripto. Y por el otro lado, las garantías mínimas que tenían que ver. Cuando yo hablo de garantías mínimas es esto de que se garantice el salario mínimo vital y móvil o los mínimos de convenio para que el trabajador tenga, digamos, lo elemental para poder subsistir. Este régimen de percepción de salarios en criptomonedas no llegó a tener tratamiento parlamentario y si bien hoy en día hay algunas ideas, distintas organizaciones que tocan esta temática, aún no tenemos un régimen de percepción de salarios en cripto. Pero el mundo sí. El mundo se ha ido interiorizando y han ido aplicando este pago de salarios en criptomonedas. Por eso es que les traje algunos ejemplos vinculados con la temática. El primer caso es el caso de España. España está suscrito a la Organización Internacional del Trabajo, por lo tanto le aplica el convenio 95 del año 1949, pero su marco normativo interno, a diferencia del nuestro, en lugar de un 20% de pago en especie, permite hasta un 30%. Es decir, es un poquito más favorable. Dubái, por ejemplo, tuvo un cambio bastante paradigmático en cuestiones previsionales. Porque hasta el año pasado la verdad que negaban bastante la existencia de las criptomonedas vinculadas al pago del salario. Pero recientemente este año hubo un fallo a favor de un trabajador en donde obligaban a la parte empleadora a hacer honor, digamos, a ese contrato que habían configurado entre la parte empleadora y el empleado y abonar las diferencias que estaban faltando en criptomonedas. Con lo cual fue un cambio bastante paradigmático. Después tenemos el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es pionero, pionero realmente. Yo les hablaba de la pandemia del COVID. Bueno, Nueva Zelanda tiene un régimen de percepción de salarios desde el 1 de septiembre del 2019. Con lo cual vean cuán adelantados ellos están. Y por último tenemos el caso de Uruguay.
Uruguay, país cercano a nosotros, lo que tiene en su normativa es que, bueno, mientras se garanticen los salarios mínimos, que era lo que les comentaba, se puede realizar el pago de salarios en cripto. La idea es que en estos momentos que estamos compartiendo, no brindar soluciones a estas temáticas, sino disparar ideas y que surja en ustedes el interés de, digamos, trabajar en esta temática. Pero lo más importante para mí es que sí debe existir un régimen de percepción de salarios en cripto. Tiene que ser flexible porque tiene que funcionar como un aliciente para brindar derechos a los trabajadores, pero acompañando ese desarrollo tecnológico tan importante, que no funcione como una traba. Para concluir, me gustaría finalizar con una frase de Albert Einstein que me parece bastante interesante, que dice así: todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Y creo que es eso lo que nosotros vinimos a hacer a la BitConf 2024, a tratar de ampliar nuestro saber para poder tener mejores condiciones. Así que les agradezco mucho por su tiempo y gracias por estar acá.